Cortocircuito 2 es una película estadounidense de comedia de ciencia ficción, que vio la luz en el año de 1988. Es la secuela de la película de 1986, Cortocircuito. Fue dirigida por Kenneth Johnson, y protagonizada por Fisher Stevens, como Benjamin, Michael McKean, como Fred, Cynthia Yip, como Sandy, y Tim Blaney, como la voz de Johnny Five. Benjamin, el informático personaje que ayudó a diseñar el prototipo robótico de Johnny Five, fue despedido debido al cierre de la empresa Nova, e intenta hacer fortuna como diseñador de juguetes electrónicos. Pronto se le presenta una gran oportunidad si consigue fabricar en unos pocos días 1000 unidades de este juguete. Para ayudarle, Stephanie y Newton le envían al amigo robótico Johnny Five, cuyas habilidades permitirán construir los juguetes sin problemas. Sin embargo, pronto todo empieza a complicarse, cuando Johnny Five descubre que se encuentra en una gran ciudad, repleta de datos que asimilar, y más aún cuando su candidez le lleva a entablar amistades poco confiables. Con un presupuesto inicial de $15 millones, Cortocircuito 2 no tuvo el mismo éxito en taquilla como su predecesora, apenas logró recolectar poco más de 21 millones en todo el mundo. Tampoco las críticas de aquellos años fueron positivas, pero esos datos han cambiado en las últimas fechas, considerando este film como un clásico encantador. Los productores querían que Steve Guttenberg, quien interpreta a Newton en la primera entrega, se comprometiera con la secuela antes de que hubieran hecho un guión, pero este se negó. 20 años después, Guttenberg expresó en una entrevista que lamentaba haber rechazado la oportunidad de protagonizar esta película. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Si bien, generalmente se acepta que la urbe en la que se lleva a cabo la película es la ciudad de Nueva York, Oscar le da a Johnny Five una guía turística con St. Louis en la portada. De hecho, el film fue filmado en la ciudad de Toronto, Canadá. En la primera película, el apellido de Benjamin era Javituya. En esta secuela, su apellido es Javeri. Se desconoce si se trata de un error. Titanic Toy Corporation. Cuando Johnny Five se repara a sí mismo dentro de la tienda de Radio Shack, y se prepara para perseguir a Oscar y sus matones, este se coloca un mohawk sobre la cabeza. Esta escena es un guiño a Taxi Driver del año 1987, film en el que Travis Bickle, interpretado por Robert De Niro, un taxista mentalmente inestable, se hace un mohawk en la cabeza antes de proponerse asesinar al senador Charles Palatine. Let's party. Esta fue la última película de Jack Weston, el actor que interpreta a Oscar. Trabajó en este proyecto después de que se completara la producción de sus películas anteriores, Dirty Dancing del año 1987, y el film Star. Después de completar la producción de esta película, Weston se retiró de la actuación. Falleció el 3 de mayo de 1996, a la edad de 71 años. Según Johnny Five, su memoria se actualizó a 500 megabytes. El día de hoy, esa capacidad es menos de lo que cabe en un CD-ROM. Las escenas iniciales de la película son en realidad las calles de John Hay Dundas Street, ubicadas en la ciudad de Toronto. La mayoría de los edificios de la escena ya no están allí. El edificio del Hard Rock Café todavía está allí, pero la tienda como tal cerró en el año 2017. El día de hoy la tienda
Soap's Drag Mart está ubicada en dicho lugar. Stephanie, la compañera de Johnny Five en la primera película, tiene un breve papel de audio en una cinta de casete, y hace una referencia rápida a Newton Crosby. Dear Ben, we decided that the only way we could help was to send number 5. He can build your toy robot, but you know how crazy he is for input, so please keep an eye on him. Good luck. Love, Stephanie and Newton. El exterior del almacén en el que están trabajando Benjamin y Johnny Five fue filmado en la avenida Sorauren, localizada en Toronto. Después de que Johnny Five es atacado por los matones de Oscar, el robot toma una batería de un automóvil. La marca de esta batería es Die Hard. Es el mismo título de la película de acción protagonizada por Bruce Willis, estrenada en el mismo año. La escena en la que Oscar y sus matones atacan y destrozan a Johnny Five fue votada en línea como una de las escenas cinematográficas más tristes de todos los tiempos. Cuando comienza la persecución de automóviles en la parte final de la película, podemos observar que el coche en el que escapan los criminales tiene el número de placa BAO 657 en la parte delantera y trasera. Unos instantes después, cuando golpean la bicicleta de una mujer, podemos observar el número de placa frontal BLA 581, y unas escenas más adelante, vuelve a ser el número BAO 657. Mientras Johnny Five lee el libro El sabueso de los Baskerville, del escritor Arthur Conan Doyle, Johnny Five dice: creo que el chofer lo hizo, y luego al terminar el libro unos segundos después, confirma diciendo: lo hizo. Este dato es incorrecto, el chofer no es el asesino. Sin embargo, no es un error de los escritores del guión de la película. Según algunos rumores, este dato se entrega mal, para no echar a perder la historia del libro a aquellos quienes nunca lo han leído. Hound of the Baskervilles. I think the chauffeur did it. He did. Meow! 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 ¡Ah! En la escena donde Johnny Five ensambla uno de los juguetes, para demostrar que puede hacer el trabajo rápidamente, se percibe claramente que el desarmador que está utilizando no gira, simplemente le añadieron un sonido de destornillador en postproducción. La camioneta que utiliza Benjamin para hacer los juguetes de Johnny Five pertenecía a la desaparecida Nova Robotics. Los responsables de la creación de Johnny Five en la primera película, puede verse que taparon con pintura blanca el logotipo de la empresa. En la escena en la que los criminales golpean a Johnny Five, mientras cuelga del árbol, hay un instante en el que se percibe la cabeza del robot colgando como si se hubiera desprendido por completo. En la siguiente escena, la cabeza está en su lugar. En la persecución final, se puede escuchar el tema musical de Bonnie Tyler, llamado Holding Out for a Hero, utilizado en otros filmes famosos, como Shrek. Aunque Cortocircuito 2 no tuvo la misma popularidad que la primera parte, y tampoco tuvo el mismo éxito en taquilla, sigue siendo un film clásico de comedia familiar que muchos adoraron. El merchandising y la venta de productos de Johnny Five fueron un éxito durante una temporada, y aunque los planes de una tercera parte nunca se concretaron, Cortocircuito siempre será un film entretenido y encantador.